Buenas, vamos a repasar lo que vimos en clase para que el profesor nos pueda mandar una tarea. El profesor dijo que teníamos dos posibilidades para calcular. La primera es que decíamos que si conocíamos a X y a Y, fíjate, a X es esto y a Y es esto, si conocíamos eso, el profesor te las llamó las componentes. Si conocíamos los componentes, yo quería calcular la magnitud de este vector y su ángulo. Entonces había dos fórmulas. Son estas que el profesor te recuadró en la pizarra y que te estoy repasando ahora. ¿De acuerdo? Es decir, esta de aquí, no hay más, y esta de aquí abajo para calcular el ángulo. Solamente hay dos. ¿De acuerdo? Esas dos. Lo demás es la deducción, pero eso no se te va a pedir. Muy bien. Acordaos que la deducción, el profesor te dijo que era un triángulo rectángulo y como yo conocía esto y conocía a su y también, que es igual a esto, pues obteníamos estas dos relaciones. Lo que hay que saber es aplicarlas. Entonces, ¿qué pasa? Profesor, en este caso, a x y a y son datos, vamos a ponerlo aquí, a x y a y son datos, vamos a poner a x y a y son datos conocidos, y entonces yo lo que voy a calcular es su módulo, que también magnitud son sinónimos, o dirección y ángulo, que significa lo mismo, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Es decir, para la magnitud, fácilmente la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Y para calcular el ángulo, es la tangente a la menos 1 de ahí entre ax. ¿Y por qué ponen estas barras y aquí tanto paréntesis, profesor? Porque primero vas a calcular lo que vale este cociente y siempre con los valores positivos. Aunque te aparezca un ahí, imagínate que aquí es, imagínate que fuese el vector A, déjame ponerte aquí como ejemplo, imagínate que fuese A igual a menos 3 por I más 4 por J, fíjate que aquí tienes un menos 3, tú pondrías el cociente entre 4 dividido entre 3. Es decir, que el signo menos nunca se pone, porque aquí por eso te está diciendo que es en valor absoluto. ¿De acuerdo? Positivos. Vamos a poner aquí a la derecha. Vamos a ponerlo, hacemos, eh, sustituimos el valor de ahí y a x siempre, voy a poner así, en positivo. ¿De acuerdo? Te lo pongo así. Y después ya calculas eh, la tangente a la menos 1. Vamos a ponerlo con, sí, hasta este punto es suficiente. Sustituimos el valor de x y a x positivo. Después de eso, una vez que tienes el cociente, das a la tecla Shift más tangente y podemos calcular este valor. ¿De acuerdo? Vamos a recordar cómo se calculaba esa tangente a la menos 1. Para calcular, primero que tienes que mirar que tu calculadora está en modo degree. ¿De acuerdo? Y para eso simplemente haces el seno de 30 grados y si te da un medio, es decir, 0,5, está perfectamente configurada. ¿Y cómo calculo la tangente a la menos 1? Pulso la tecla Shift y pulso también la tecla tangente, porque ya no estás calculando la tangente. Fíjate que arriba, en letra amarilla, aparece tangente a la menos 1. Entonces, Shift más tangente, estás calculando tangente a la menos 1. Lo mismo que Shift más seno, estarías calculando esto de aquí arriba, que sería el seno a la menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya sabemos cómo calcular la tangente a la menos 1, pulsando la tecla Shift y la tecla tangente. Muy bien, pues entonces estamos aquí. Sabemos lo que son los datos, las dos fórmulas que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo particular. Vamos allá. Un ejemplo que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, el profesor te decía que X y Y son conocidos y que vamos a calcular el,
el ángulo y la magnitud del vector. Vamos a ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener, voy a quitar esto de aquí, ya, ¿de acuerdo? Esto lo conocemos, esto también, y eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos la magnitud y el ángulo? Bueno, pues eso es fácil, porque tú dices que a X y a Y son datos conocidos. O te lo dan, ¿de acuerdo? O te dicen que un vector A es igual a 2 por Y más 3 por J, y tú ya sabes que esto es AX y esto es ahí, luego te lo están dando, eso es la primera forma, o te aparece una gráfica como la que tú estás viendo, donde se ve a X y a Y, ¿de acuerdo? Son las dos opciones. Aquí gráficamente te está diciendo, como el vector A va desde el origen a este punto, pues este vector, este punto 4, fíjate, si yo bajo, veo que mi AX hasta aquí es 4, y mi AI es desde aquí hasta aquí, es 3. Entonces voy a ponerlo aquí arriba. Voy a poner que este sería igual a X, a Y. ¿De acuerdo? Es decir, que a X es igual a 4 y a Y es igual a 3. ¿De acuerdo? Sí, ya tengo esto. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el módulo? Profesor, la fórmula fácilmente, digo, la magnitud del vector, ¿de acuerdo? A, que se puede representar así, o una A sin el vector arriba. La magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado. Y entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Igual. Muy bien. Y para calcular el ángulo, digo que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1, paréntesis, y divido ahí entre a X. Ya quito las barras que ponía porque yo ya voy a recordar siempre que eso va a ser en positivo. ¿De acuerdo? Entonces eso es igual a la tangente a la menos 1, de ahí es 3, a X es 4, esto igual. Muy bien, intentarlo todos, por favor. Muy bien, entonces, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado con la calculadora me da 5, ya he calculado la magnitud, y de así más el cociente de lo que me daba 3 cuartos, SIF más tangente, y me dio 41,4 grados. Estoy calculando el ángulo. Bien, he calculado el ángulo y he calculado la magnitud. Ya tengo el problema realizado. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué es lo que pasa ahora si lo que conocemos es la magnitud y la dirección, es decir, el ángulo, y queremos calcular, dice, ¿cuáles son las componentes? Lo mismo, partíamos de este triángulo, el profesor te daba esta demostración, que mediante estas razones trigonométricas de coseno y seno podía calcular a X y ahí, fíjate, porque ahora el ángulo y la magnitud y la longitud de este vector yo lo conozco. ¿De acuerdo? Pero yo quiero conocer cuánto vale mi componente ahí y cuánto vale mi componente a X de este vector que yo tengo aquí. Bueno, pues teníamos dos ecuaciones que eran muy sencillas, son las que aparecen ahí. El profesor te subrayó, era esta y esta. Luego es tan sencillo para calcular las componentes como multiplicar la magnitud del vector por el coseno para calcular la componente X y la magnitud por el seno para calcular en este caso la componente en Y. O sea, la magnitud por coseno me da la componente en X y la magnitud por el seno me da la componente en Y. Yo pienso que es bastante sencillo. Bueno, por eso, pero vamos a practicar, porque practicando es que uno aprende. Bueno, pues ahí me está poniendo un problema, ¿de acuerdo? Que te entró en el examen y dice, dado el módulo del vector y el ángulo, obtén las componentes del vector. Ah, por eso, pero eso es muy sencillo. Decíamos que el vector ese vector A, pues tendrá una componente AX por Y, más una componente AI por J, ¿de acuerdo? Y yo para calcular a X y a Y lo hacemos con las fórmulas que hemos visto ahora mismo. AX es la magnitud del vector, A por el coseno del ángulo,
y ahí es la magnitud del vector A multiplicado por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Si la magnitud del vector me está diciendo que son 68 newton, pero yo no pongo unidades, pongo solamente el número 68 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y el AI, la componente I, sería 68 multiplicado por el seno de 60 grados. Luego es algo tan sencillo como eso. Muy bien, calcularlo. Muy bien, pues entonces aquí hemos visto que le habéis calculado que 68 por el coseno de 60 me da 34 y 68 por el seno de 60 me da 58,8. Y entonces ya hemos calculado lo que te estaban pidiendo, esas componentes, ¿de acuerdo? Hemos calculado tanto a X como a Y. Con eso ya sería suficiente, no tienes que hacer nada. Yo te lo pongo aquí arriba por ponerlo expresado así. Pero ya con calcularme a X y a Y es suficiente. Luego aquí podría yo el 34 por vector Y, que he calculado, y el AI, que es 58,8 multiplicado por vector J. Ya calculé la componente en X y calculé la componente en Y. Y con esto ya te darían problemas para el examen. ¿De acuerdo? Te darían tu nota correspondiente. Muy bien, entonces, profesor, ¿cuál va a ser la tarea? Pues la tarea vais a tener esta que os voy a expresar ahora mismo. Esta de aquí. Esta sería la tarea. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Pues esos problemas que aparecen a continuación. Sumar dos vectores, no lo vamos a comentar porque hemos visto cómo se suman dos vectores de forma sencilla. Lo ponéis con origen común y sumáis. Luego, utilizando el modo grado de su calculadora, ¿de acuerdo? Os aseguráis que el seno de 30 da 0,5, calculáis esto, el seno de 30, seno a la menos 1 de 0,5, el seno, la tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 y coseno a la menos 1. ¿De acuerdo? También simplemente coloquéis el resultado a la derecha y ya está. Bien, vamos a las tablas que el profesor me dijo que tenía que mandar. Esta tarea tenéis una semana entera, es decir, que lo podéis entregar para esta clase, no para la siguiente. Entonces tendréis tiempo suficiente. En la tabla 3 y la tabla 4. Vamos a ver la tabla 3. Me dice calcular el módulo y el ángulo y diga el cuadrante que corresponde en cada uno de los siguientes vectores. Bueno, a mí con el módulo y el ángulo es suficiente. Nos olvidamos del cuadrante. El módulo y el ángulo es suficiente. Muy bien. Déjame ver si puedo quitar esto. Ahí tenemos. Módulo y el ángulo, ¿cómo lo calculamos? Bueno, por eso yo estoy viendo esa tabla y veo que me están dando como dato la componente horizontal y la vertical. Y entonces aquí tengo que sustituir el módulo y el ángulo. Bueno, profesor, hazme, por ejemplo, el B. Como ejemplo, ¿cómo calcularías, profesor, tú el B? Bueno, pues si me están dando las componentes, iría a las fórmulas correspondientes. ¿Cuáles son las fórmulas que yo tengo para poder calcular? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? Me dan las componentes y quiero calcular el módulo y el ángulo. Ok, entonces para el módulo del B, lo voy a calcular aquí, el módulo del B tendría que ser igual ahí igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, luego ahí tendría menos 2 punto, déjame ponerlo ahí, sería menos 2,04 al cuadrado, es decir, que si no menos te va a dar igual, menos 2,04 al cuadrado, más 3,53 al cuadrado. 3,53 al cuadrado y todo ello al cuadrado. Esto es un 2. Muy bien. Entonces, el resultado de esto lo voy a sustituir aquí. Muy bien, y el ángulo aquí, profesor. Otra vez repasamos lo que acabamos de hacer ahora. El ángulo era la tangente a la menos 1 del cociente, ya no voy a poner barras, era la componente vertical 3,53 dividido entre la componente horizontal. Ojo, que el profesor me dijo que sin signo. Luego divido entre 2,04. Calculo esto y lo sustituyo aquí. Calculo esto y lo sustituyo aquí. Muy bien, todo el mundo hacerlo, por favor.
Muy bien, entonces, si calculo la magnitud, me da 4,07, 2,04 al cuadrado más 3,53 al cuadrado y hago la raíz cuadrada de todo, me da 4,07. Y hay algunas veces que no os da el resultado, ¿por qué? Porque cuando calculáis la raíz cuadrada, no le ponéis paréntesis y entonces solamente te hace del primer término. Así que si tú no notas que te da este resultado, ¿qué es lo que yo haría? Hago 2,04 al cuadrado. Date cuenta que el signo menos se va con el cuadrado. O sea que podías poner 2,04 al cuadrado. Apunto el valor. Luego, le sumo el valor que me dé de 3,53 al cuadrado. Sumo eso y luego ya hago la raíz cuadrada. Si lo haces así por partes, te va a dar 4,07. Y aquí divido 3,53 entre 2,04. Me olvido de este signo. ¿De acuerdo? Al hacer este cociente aquí no puedo haber signos, ni en la componente vertical, ni en la horizontal, ni en el componente en Y, ni en la componente en X, no puedo poner signos, siempre es en positivos, y hago la tangente a la -1 y me da 59,97. Yo te he hecho el B, tú tienes que hacer el resto. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora resulta que tenemos los vectores, tengo el módulo y tengo el ángulo. Perfecto. Y yo quiero calcular sus componentes. Por eso, pues si tengo el módulo y el ángulo, bueno, aquí aparecen distintas unidades, pero las unidades no da lo mismo. Yo me quedo con el número, ¿de acuerdo? 5, 8, 6, 10, 9, 25, 2, 5. Y tengo que calcular sus componentes. Por eso es fácil. Para calcular las componentes, si no recuerdo mal, tú me decías que la componente X del vector eh, era la magnitud por el coseno del ángulo y la componente y era la magnitud por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hazme tú, por ejemplo, profesor, yo qué sé, el D. El D. Bueno, pues entonces, si te voy a hacer el D, voy aquí, digo, vamos a hacerlo aquí abajo, el D. El D sería la componente de X, sería la magnitud del vector D por el coseno del ángulo. Y la magnitud de Y sería la magnitud del vector D, ahí puse un igual, por el seno del ángulo. Déjame quitar esto, ahí y ahí, multiplicado por el seno del ángulo. Si sustituyo esto, yo tengo que D es 10, lo multiplico por el coseno de 60, y aquí es 10 y lo multiplico por el seno de 60, y ya tengo estos dos valores que puedo, estos dos multiplicaciones que puedo calcular de forma sencilla. Todo el mundo hacerlo, por favor. Muy bien, entonces si habéis multiplicado 10 por coseno de 60 te da 5. Ahí está la componente horizontal, por eso. Entonces, 10 y un 5, y el otro me da 8,66. Pondrías aquí 8,66. Yo te he hecho el D. Tú tienes que hacer los restantes. ¿De acuerdo? Así que tenéis tiempo suficiente para hacerlo. Yo empezaría ya para practicar, no sea que en la siguiente clase el profesor, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver qué persona sabe calcular las componentes y qué persona sabe calcular el ángulo y la magnitud. Así que adelante y siempre positivos.